Muchas gracias. Ahora invitamos al doctor Miguel Uribe, médico psiquiatra, quien nos hablará sobre la importancia de la atención en salud mental basada en la persona. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación al Banco Mundial, a DNP, al Ministerio de Salud, a ustedes sobre todo por la asistencia acá, y dos agradecimientos particulares. Uno, hay que reconocer, como lo comentábamos en una mesa anterior, que la posibilidad de estar haciendo lo que estamos haciendo ahora y la posibilidad de trabajar en un COMPES de salud mental era algo que muchos de nosotros pensábamos no era posible hace 10 años. Y en particular reconocer y validar el trabajo de todos aquellos que hicieron la ley de salud mental, la ley 1616, porque fue un trabajo valioso, un trabajo importante, un trabajo que en el contexto colombiano hace posible que estemos aquí reunidos. En esta presentación yo voy a hablar de un elemento particular del modelo de atención que puede insertarse dentro del intento que hay para transformar la forma como estamos abordando tanto los problemas de salud mental como los problemas ya más clínicos. Yo quiero empezar con esta gráfica, que me parece que es una gráfica muy ilustrativa, en donde lo que ustedes ven acá es la población. Aquí está la distribución de la población, que se divide en cuatro grupos que son el grupo de aquellas personas que están floreciendo en el sentido de bienestar emocional, el grupo de las personas que tienen alguna salud mental moderada, o sea, que no están completamente floreciendo porque tienen algunos problemas. Luego un grupo de personas que se denomina languideciendo, en donde ya hay un compromiso, ya hay una dificultad para poder tener un bienestar completo y algún grado de funcionalidad. Y finalmente tenemos el grupo de personas que tienen un trastorno mental. De estos dos comentarios, el primero, si ustedes cotejan esto con la forma como se conceptualizó la salud mental en la encuesta que presentó el doctor Carlos Gómez, es la misma, porque entonces estamos partiendo de salud mental en un extremo, problemas, síntomas, y luego mayor compromiso funcional hasta que llegamos a la categoría que denominamos personas con trastorno mental. Pero todo esto es un continuo, de tener unos problemas a tener de pronto una dificultad mayor. Lo segundo es que nosotros entendemos también que no siempre está uno en una de estas categorías. O sea, a veces puede uno pasar de tener problemas a tener más, también puede pasar de problemas a tener menos, también puede pasar de languidecer a florecer y también puede pasar de florecer a languidecer. Pero lo interesante de esto es, independiente de los porcentajes, que no es en este momento el foco de la presentación, que lo que busca cualquier política de salud mental es precisamente que la curva de la población que está hacia este extremo se desplace hacia este, de manera que cada vez sean menos las personas que están acá, sean cada vez menos las personas que están aquí diciendo, menos problemas de salud mental y que sea mayor la proporción de personas que tienen buen bienestar y que podríamos denominar que están floreciendo. Entonces, para entender el problema de por qué es necesario hablar de una atención centrada en la persona, podemos preguntarnos cómo es en general la atención actual en salud mental. Casi siempre lo que tenemos son modelos aún muy centrados en la atención por un evento, con muy escasa coordinación entre las actividades de las personas que acuden a los servicios. Casi siempre son consultas aisladas, se hace una consulta, luego se hace un control y esas consultas y controles quedan en el vacío. No hay equipos interdisciplinarios o son muy escasos. Hay una gran segregación porque las atenciones en salud mental suelen ocurrir en espacios diferentes a los de la integración de atención primaria. Es alejado de la comunidad, no es participativo, con muy baja integralidad y en especial con una baja participación de pacientes y familiares. Esto es, dijéramos, claro, hay muchas excepciones, pero uno podría decir que es en general la forma como tiende a ser ofrecido los servicios de salud mental actuales. Cuando uno piensa cuáles son las recomendaciones que se han hecho siempre para poder lograr que los modelos de atención en salud y los sistemas de salud funcionen de una manera que dé respuesta a las necesidades de una población, se han siempre enfatizado los elementos más tradicionales, muy importantes: la seguridad, la efectividad, o sea, que las intervenciones nuestras sean realmente efectivas, que sean oportunas, que sean eficientes, y los dos elementos que menos se han destacado tradicionalmente de esta definición que estaba antes, desde el Instituto de Medicina y también desde las políticas de Organización Mundial de la Salud, son estos últimos dos, o sea, que sea centrado en el paciente y que tenga equidad.
una pequeña nota, y es que cuando uno utiliza la expresión centrada en el paciente, se está refiriendo sobre todo a una situación clínica. Cuando se refiere a una actividad de salud mental por fuera de una situación clínica, utilizará más el término centrado en la persona. Pero dijéramos que la diferenciación a veces puede ser académica. La otra precisión es que muchos de los elementos que ustedes van a ver, que yo le doy un énfasis clínico porque ese es el objeto de la presentación, son elementos que son también aplicables cuando uno trata de hacer promoción de salud mental o intervenciones que no son necesariamente clínicas. Frente a esto había una necesidad de cambio, porque aparte de estas directrices que buscan y que dicen que la atención debe ser centrada en la persona, además de las otras características, ha habido la influencia del modelo de recuperación, que voy a mencionar ahora un poquito más adelante. Ha habido una creciente participación de los actores, esto es una muestra de ello, y ustedes han reconocido también varios de los presentadores anteriores, y también ha habido un desencanto progresivo con la efectividad de modelos que simplemente presentan una atención individual, aislada, casi siempre demasiado centrada en una atención farmacológica y sin ningún tipo de integración. El modelo de recuperación creo que ha sido un modelo importante dentro de salud mental y por eso lo menciono acá. Cuando uno piensa en la posibilidad de recuperación, sobre todo para personas que tienen ya discapacidad psicosocial o para personas que tienen síntomas importantes, ¿en qué piensa uno? Puede uno pensar en tres aspectos principales. Primero, uno puede mirar la recuperación como un desenlace, es decir, cuando una persona logra ya reducir o ya no presenta ningún síntoma. Y no solo no tiene síntomas, sino que tiene una funcionalidad completa. Es capaz de trabajar, es capaz de estudiar y es capaz de llevar un papel activo en la comunidad. Este desenlace podríamos decir que es como la dimensión objetiva del concepto de recuperación, pero también se puede entender como una dimensión subjetiva, y es la capacidad que tengo yo de llevar una vida con sentido pleno, de alcanzar o buscar las metas que se propone la persona y de ser capaz de llevar una vida diaria de manera plena y autodirigida. Lo que esto quiere decir es que se pueden tener o no tener síntomas, se puede tener o no tener un trastorno, que eso no es un obstáculo para lograr una recuperación si la persona logra tener una vida con sentido y una vida que sienta que tenga un significado personal. Si volvemos a la gráfica anterior, queda una pregunta, que es una pregunta no solamente retórica, sino práctica, y para las personas lo entenderán quienes han pasado por experiencias de dificultades emocionales importantes, y es que se puede florecer aún teniendo un trastorno mental importante. El modelo de recuperación dice, claro, idealmente pues no tener síntomas, pero aún teniendo síntomas y problemas es posible. Y la tercera dimensión del modelo de recuperación, la más importante para nosotros, es que el modelo de recuperación debe ser los valores que guían el sistema de atención y las políticas de salud mental. En el caso, pues ya diríamos de la parte clínica, no de la parte de promoción. Es decir, que el sistema se encarga de proveer, de facilitar, de brindar las herramientas para que las personas logren, en la medida de lo posible, alcanzar una recuperación. Entonces, ¿qué quiere decir cuando un modelo de atención es centrado en la persona? Hay varios elementos. Es que el paciente, la persona, tenga una atención individual, que haya transparencia, que haya respeto, que haya reconocimiento de sus necesidades, de su particularidad, que haya dignidad en la atención, que haya elección en todos los asuntos que son relacionados a la persona misma y a todas sus circunstancias, sobre todo en salud, sin ninguna excepción. Eso dijéramos una definición un poco académica de lo que es una atención centrada en el paciente, pero es un ideal que se busca cuando uno lo mira desde un punto de atención. Uno de los elementos centrales de este modelo es la participación del paciente. O sea, si es centrado en la persona, si es centrado en el paciente participa de una manera distinta a los modelos tradicionales. Esa participación es un trabajo conjunto, pero es también la participación activa del paciente y del público, en el caso de la salud y de la atención, y fortalece las influencias, como mencionaron algunos, en distintos niveles, no solamente en el nivel de la atención clínica, sino también en el nivel de políticas y en el nivel de investigación, por ejemplo. O sea, buscamos que en el diseño de investigaciones hoy en día, las personas que son, dijéramos, los que van a recibir la investigación, participen en el diseño de la investigación.
De pronto no sobra decir que esto de la participación del paciente es aún más importante en el caso de la salud mental, porque tradicionalmente, históricamente, por muchas razones que todos ustedes conocen, del área de la salud, posiblemente los pacientes que han tenido problemas de trastorno mental son aquellos que han tenido menor participación, han tendido a ser como desconocidos en su capacidad de participar de manera activa. Hay, claro, muchos niveles de participación de una persona en un sistema de salud o en una atención. La primera participación es el dar el consentimiento, es una participación importante, mínima, pero no es el único nivel que puede dar. Es el hecho de estar informado, de tener información, ya es un nivel de participación. Pero si ustedes miran, esos niveles de participación pueden llegar hasta dos puntos muy importantes, que es el de la decisión compartida, que es una participación mucho más activa, el de la investigación compartida y finalmente una alianza o un trabajo conjunto en temas de política y temas de liderazgo. También en eso, pues, ustedes saben que ha habido un avance en Colombia porque varias de las asociaciones han hecho trabajos muy importantes en ese sentido. ¿Por qué es importante? O sea, ¿qué beneficios traduce esto? Primero que todo es una visión, es una forma de entender una relación y es es una visión de un concepto, una filosofía. Pero fuera de eso tiene unos beneficios muy claros. Cuando el paciente participa más, cuando las personas están más activadas, hay más acciones preventivas, se logra mejor vacunación, se logra mejores tamizajes, hay mayor frecuencia, obviamente, de actividades sanas, tanto en salud mental como en salud física. La alimentación es mejor, el ejercicio aumenta, hay menor frecuencia de conductas riesgosas o conductas que son nocivas para la salud mental, ya hay una mayor adherencia, ya hay un mayor automanejo en condiciones crónicas. De manera que hay beneficios en muchas medidas de aumentar la participación de los pacientes. También hay más preguntas, que es muy interesante, las personas preguntan más, participan más. Hay más comparación de calidad, que es una cosa interesante, porque ellos entonces también pertenecen a quienes evalúan el resultado de una atención. Esto logra una mayor satisfacción, sí, y puede mejorar la coordinación, que es una parte importante. Adicionalmente, también, los estudios muestran que a mayor participación de los pacientes se puede lograr una mejor atención y hay menos costo médico, mientras que a menor participación de los pacientes hay más necesidades no tratadas y hay mayor demora en la atención. Otro elemento importante de este modelo es la decisión compartida. La decisión compartida tiene que ver con la calidad de la atención, claro, de acuerdo a los objetivos de la persona, pero son decisiones compartidas que son basadas en la evidencia, pero en una evidencia que es conocida no solamente por la parte de quien provee el servicio, sino una información y una evidencia que es conocida por parte o explicada o presentada a quienes reciben algún tipo de intervención. Son informadas al paciente y deben reflejar las metas, las preferencias y las preocupaciones individuales de cada persona. Estos modelos de decisión compartida, dijéramos, van desde cosas relativamente sencillas hasta cosas, dijéramos, situaciones donde son más complejas y donde la decisión tiene que ser mucho más consensuada. ¿Cómo se logra incrementar la participación del paciente? Hay muchas formas. A nosotros nos interesa la forma de cómo aumentarla desde las políticas de salud, desde la arquitectura del sistema, desde las políticas de salud pública, que reconozca explícitamente el rol que tienen personas, pacientes y familiares en el diseño de todas las políticas, pero también, dijéramos, hay todo lo que son programas de gestión de automanejo, talleres, los grupos de familiares, los grupos de pares, que ha sido una estrategia poco utilizada entre nosotros. O sea, hay unos ejemplos iniciales, pero no es una estrategia amplia, que es muy importante también como elemento de la atención centrada en la persona. Cambios en el ambiente social, el trabajo es muy importante para lograr esto, y también se ha utilizado tecnologías de información y comunicación. Esto requiere un cambio en la cultura, es muy claro. O sea, en el modelo tradicional paternalista, alguien toma la decisión y la otra persona tiene solamente dos opciones, que es dice sí o dice no. No tiene más opciones. En este modelo hay un cambio de cultura, entonces hay que cambiar las organizaciones, tienen que cambiar para dar cabida a este enfoque. Nosotros los profesionales de salud tenemos que cambiar porque fuimos entrenados
por lo menos dijéramos la cohorte mía o la generación mía, en un modelo muy distinto. Y ustedes todavía lo ven en muchas personas que nos cuesta trabajo a veces lograr incorporar muchos de estos elementos en la práctica real. También hay que cambiar la actitud de que los pacientes se definan de una manera distinta también, y también expandir el concepto de satisfacción del paciente para algo más completo. Ahora bien, si la atención es centrada en la persona y en el paciente, entonces la evaluación también lo es. Entonces, la evaluación de los resultados no es una evaluación que solamente hacen, dijéramos, los prestadores o las mismas organizaciones o los sistemas, sino que debe haber una evaluación importante por parte de quienes son los usuarios del sistema. En este caso, se puede aumentar lo que llamamos desenlaces centrados en el paciente y no solamente desenlaces centrados en procesos o en actividades. Finalmente, para dar una pequeña vuelta, quiero mirar cómo se ubica esto dentro de un modelo, en este caso específico, de un tema que está en la Ley 1616, que es un tema muy poco desarrollado y que uno escucha con frecuencia que es una necesidad de muchas personas, y es la rehabilitación basada en la comunidad. Entonces, tomemos un ejemplo de cuáles son las acciones que se han visto, que son eficaces, que tienen evidencia, para lograr aumentar la posibilidad de que las personas logren una recuperación y unos desenlaces clínicos buenos cuando tienen dificultades importantes. Está la atención individualizada, la psicoeducación y la participación de la familia, las intervenciones tempranas y oportunas, y el cuarto elemento, la inclusión laboral y la inclusión educativa. En esto quiero hacer énfasis, aquí en este caso la inclusión laboral, o sea, soporte al empleo, soporte académico, no es una actividad que hace alguien que no pertenece al equipo. Se entiende como una intervención terapéutica. Es una intervención específica en salud. La inclusión laboral, que también está en la Ley 1616, pero la dificultad que tenemos es que la ley dice, esto se debe hacer, pero todavía tenemos necesidad de investigar y decir, bueno, sí, se tiene que hacer, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo es la mejor manera de lograrlo? ¿Y cómo hacer para que esto tenga sostenibilidad? De hecho, usted mira que estas 4 intervenciones son necesarias para aumentar la posibilidad de que las personas tengan recuperación. Queda clarísimo que esto no se puede alcanzar en una consulta. Una persona que haga una consulta cada mes, o cada semana, o cada 3 días, o tal, lo que sea, no va a lograr sola integrar estos elementos. Entonces, esto solamente se puede hacer a través de un trabajo en equipo, y ojalá un trabajo de equipo cercano a la comunidad. Y luego uno puede, dijéramos, ver qué hay en cada uno de estos sectores. Por ejemplo, si es centrado en la persona, tiene que tener los elementos que ya mencioné anteriormente, las preferencias, la información, las decisiones compartidas. Si hay psicoeducación, tiene que haber apoyo, grupos de pares, tiene que haber asociaciones y tiene que haber actividades en la comunidad. Entonces, aquí está el enlace con la comunidad. Si hay inclusión laboral y educativa, el sector laboral tiene que estar involucrado, y tiene que estar involucrado el sector educativo. Y entonces esto es una actividad no solamente del sector salud, sino que es una actividad que compromete también al sector empresarial y al sector de trabajo. Y tiene que ver también, obviamente, con la parte educativa y con el sector de vivienda, que es otra necesidad bastante insatisfecha para los modelos de rehabilitación. Y finalmente, si queremos intervención temprana, oportuna, hay que hacer promoción, donde se van a detectar tempranamente qué pasa en los colegios, qué pasa en las universidades, cómo se puede hacer para que haya una forma de detectar a tiempo, y no solo detectar, sino ofrecer rápidamente un abordaje integral que requiera la intervención, no solo del equipo clínico, ojo, sino hay grupos de pares, de redes sociales, de otras herramientas de la comunidad que pueden acercarse a la persona que está pasando por un momento, dijéramos, de síntomas iniciales. Y finalmente, las redes integradas. La última diapositiva tiene que ver con otro hecho que es importante reflexionar siempre, y es que uno entiende que todo esto son sistemas. Y usted no puede, dijéramos, mover una parte del sistema sin pensar que de alguna manera hay consecuencias en otras partes, lo que llaman, dijéramos, río abajo o cauce abajo, que uno no siempre puede predecir, porque tampoco tiene las herramientas de hacerlo. Pero sí hay una cosa que hay que tener cuidado, y es que si se va a pasar de un modelo de atención, dijéramos de arriba abajo, un modelo de atención que va de la clínica a los pacientes, a un modelo que va más de los pacientes y de la comunidad hacia la clínica, entonces no se puede hacer sin que haya un aumento de la capacidad de las personas y de la comunidad para responder eso.
porque lo contrario lo que se está haciendo, en cierto modo, es trasladar la responsabilidad del sistema a las personas. Entonces, si se van a empoderar a las personas, hay que entender que el empoderamiento de las personas no es el empoderamiento de una persona. El empoderamiento de una persona es el fortalecimiento de las redes y de los sectores que pueden hacer que esa persona en una comunidad cuente con más recursos, que participe de manera más activa con los otros niveles de atención que sería el resto del sistema. Entonces, digamos que esa es la reflexión final, y con eso he querido mostrar cómo algunos principios de los modelos centrados en la persona y en el paciente pueden articularse con políticas de salud mental, que es una tarea grande que se empezaba hace mucho tiempo, y mañana habrá un ejemplo de eso, de una tarea mucho más activa. Muchas gracias.